Hola, el día de hoy vamos a ver el teorema del seno y el teorema del coseno. Sin embargo, antes de iniciar con ellos, vale la pena hacer una aclaración importante. Y es que de ahora en adelante nosotros vamos a trabajar con triángulos que no necesariamente son triángulos rectángulos. Dicho eso, pues debemos aprender a nombrar nuestros triángulos. Pues para que digamos las fórmulas que se van a ver aquí en este video pues se cumplan. Entonces pues bueno, lo principal es que nosotros tenemos los lados A, B y C, no importa quién es A, quién es B y quién es C. Lo importante es cómo vas a nombrar a los ángulos posteriormente. Por ejemplo, si nosotros tenemos que este lado es el lado A, el ángulo opuesto, es decir, el ángulo que se forma aquí, pues lo voy a llamar A, pero A mayúscula. Que si nosotros tenemos aquí el lado C, entonces el ángulo opuesto que se forma aquí, pues va a llamarse C mayúscula. Y que si nosotros, por ejemplo, entonces tenemos al lado B el ángulo opuesto, sería este, y ese ángulo entonces lo voy a llamar B mayúscula. Y pues no importa qué tipo de triángulo tengas, lo importante es que lo nombres siempre de la misma forma. Entonces que pues si tienes el lado A, este es el ángulo A, que si tienes el lado B, pues este es el ángulo B, y que si tienes el lado C, pues este sea el ángulo C. No importa el triángulo, pero lo importante es que se cumpla esa cuestión de los opuestos, que el C minúscula es opuesto al C mayúscula, que el A minúscula es opuesto al A mayúscula y que el B minúscula es opuesto al B mayúscula. El teorema del coseno entonces es una herramienta que nos permite calcular el valor de alguno de los lados, ya bien sea el A, el B o el C, conociendo el valor de los otros dos lados y el ángulo que se relaciona, o el ángulo opuesto al lado que estamos conociendo. Únicamente vas a aplicar una de las tres fórmulas, no es como que tengas que aplicar las tres fórmulas en un ejercicio. Entonces, por ejemplo, si nosotros quisiéramos conocer el valor de A, o sea que fuera el A al que no conocemos, pues tenemos que conocer el B, tenemos que conocer el C y tenemos que conocer el A, que son tres valores que podrías decir que están junticos. Si tú no conocieras, por ejemplo, el valor de B, entonces ¿qué tienes que conocer? El A, el C y el B mayúscula, que son tres valores que están junticos. Y si tú lo que quisieras conocer es el C minúscula, entonces necesitas conocer el A, el B y el C mayúscula. Vamos a ver entonces un par de ejemplos de cómo es que se aplica el teorema del coseno. Mientras tanto les pido que por favor se suscriban al canal. Muchos ven los videos sin suscribirse y el que se suscriban me ayudaría bastante. Muchas gracias. Imaginemos por un momento que tenemos que resolver este triángulo en donde conocemos que el valor de A es 100 metros, el valor de B es 50 metros y el valor de C mayúscula es 120 grados. ¿Qué es lo que tenemos que calcular entonces? Primero el lado C, luego entramos a calcular ya bien sea el A o ya bien sea el valor de B mayúsculas. Como siempre es importante identificar primero que nada qué valores son los que nosotros tenemos. Entonces nosotros tenemos el A minúscula que son 100 metros, el B minúscula que son 50 metros y el C mayúscula que son 120 grados. ¿Qué valores son los que nos hace falta encontrar? El C minúscula, el A mayúscula y el B mayúscula. Siempre es importante hacer esta lista de qué es lo que tengo y qué es lo que me falta, porque pues esto nos brinda el horizonte de pues qué tenemos que encontrar y hasta de pronto nos brinda el orden de lo que tenemos que hacer. Como lo primero que vamos a hacer es encontrar el C, porque pues si recuerdas mi video pasado del teorema del seno,
Te decía que la idea es como buscar las parejitas. Entonces pues bueno, igual con los datos que tenemos pues solo encontramos el valor de c. Vamos a aplicar el teorema del coseno para c, y entonces es c cuadrado igual a cuadrado más b cuadrado menos 2 veces a por b coseno de c mayúscula. Entonces vamos a entrar a reemplazar todos los datos. C cuadrado es igual a cuadrado, pues el valor de a es 100, pues vamos a elevarlo al cuadrado, más el valor de b, que es 50, y lo vamos a elevar al cuadrado, menos 2 por el valor de a, que es 100, el valor de b, que es 50, coseno de c, que es 120. Entonces entramos a resolver toda esta expresión, y 100 al cuadrado es pues 100 por 100, lo que nos da 10.000, más 50 al cuadrado, que es 50 por 50, es 2500, y menos toda esta expresión que está en verde, la voy a escribir en la calculadora de la siguiente forma. Escribo 2, bueno, espérame, cambio el color para que se vea mejor. Voy a escribirlo así: 2 por 100 por 50 por coseno de 120 y oprimo igual. Cuando metas esto en la calculadora ten mucho cuidado, ¿no? Porque la expresión originalmente aquí va con un menos, pero en la calculadora tú no lo vas a colocar con un menos. Cuando haces esto te da que la respuesta es menos 5000. Entonces aquí vas a encerrar en paréntesis esa respuesta. Finalmente entonces tenemos que c al cuadrado es igual a 10.000 más 2500, y menos por menos da más, y esto sería 5000. De esta forma c cuadrado es igual a 17.500. Este cuadrado que está encima de la c tengo que eliminarlo de ahí, y pues la forma de eliminarlo es aplicando raíz cuadrada al extremo derecho. Entonces tengo que sacar la raíz cuadrada de 17.500, lo que me da un valor de que c es 132.2875 metros. Entonces así hemos calculado el valor de la letra c utilizando el teorema del coseno. Entonces, ya conocimos c. Para calcular a o para calcular b, lo que nos resta es aplicar el teorema del seno, ya bien sea para calcular uno de los dos o para calcular ambos. Recordemos que también tenemos una fórmula, o sea, una vez que ya conozcamos uno de ellos, también podríamos llegar a utilizar esta fórmula que dice que la suma de los lados de los ángulos, internos del triángulo, pues da 180 grados. Buscando en nuestro banco de fórmulas encontramos que para calcular a podemos utilizar esta fórmula, dado que conozco la minúscula y conozco los dos valores de la c, tanto minúscula como mayúscula. Entonces reemplazamos: seno de a es igual a minúscula 100, que se multiplica con el seno de c, pero seno de c es seno de 120, y aquí el c minúscula, que sería 132.2875. Nuevamente en la calculadora tú puedes escribir de la siguiente forma: 100 por seno de 120 dividido 132.2875, y pulsas el botón de igual. Te va a dar que el seno de a es igual a 0.6546. En el video de cómo usar la calculadora te explico cómo calcular este valor de a cuando ya tenemos un valor determinado para el seno, y encontramos que a es igual a 40.8893 grados. Lo que nos resta ahora entonces es encontrar el valor de la letra b. Como te decía anteriormente, podemos utilizar una fórmula
del teorema del seno, o podemos utilizar una mucho más sencilla. Vamos allá. Entonces, para calcular b yo puedo hacer uso de la siguiente fórmula. b es igual a 180 menos c menos a. Entonces entro a reemplazar y tengo aquí que 180 menos el valor de c, que es 120, menos el valor de a, que es el que acabamos de encontrar, 40.8893, dando como resultado que b es igual a 19.1107 grados. Es así que entonces ya encontramos el valor que nos hacía falta, y una vez que nosotros encontramos todos los valores del triángulo, pues nuestro ejercicio acaba. Vamos a hacer un segundo ejemplo. En nuestro segundo ejemplo entonces tenemos el triángulo ABC, donde conocemos el B minúscula, el C minúscula y el ángulo A, y pues tenemos que encontrar los otros valores. Entonces nuevamente, pues lo primero que hay que hacer es identificar qué tengo. Entonces tengo C igual a 25 metros, tengo B igual a 40 metros y tengo que A es igual a 60 grados. ¿Qué información me faltará? Pues me hace falta el C mayúscula, me hace falta el B mayúscula y me hace falta el A minúscula. Nuevamente, pues esta información es el norte, es lo que nos dice qué es lo que tengo que hacer, qué es lo que me falta hacer. Vamos entonces a empezar a calcular el lado A aplicando el teorema del coseno. Entonces, pues el lado A se calculará de la siguiente forma. A cuadrado es igual, entonces, B cuadrado más C cuadrado menos 2 veces el valor de B por C por el coseno de A. Entonces vamos a entrar a reemplazar los valores y tenemos entonces aquí que A cuadrado es igual. El valor de B es 40, entonces aquí tengo 40 al cuadrado, más el valor de C, que es 25, entonces 25 al cuadrado, menos 2, bueno, cambiémosle el color, menos 2 el valor de B, que es 40, el valor de C, que es 25, coseno de A, que sería coseno de 60 grados. Entonces A cuadrado es igual, 40 al cuadrado es 40 por 40, es decir 1600. 25 al cuadrado es 25 por 25, que sería 625. Y aquí yo tengo menos toda esta expresión, la cual ingreso en la calculadora y me da un valor de 1000. Para ingresar a esa expresión te recomiendo que escribas así: 2 por 40 por 25 por coseno de 60, y te da que eso es un valor de 1000. Luego entonces pues hacemos la operación, hacemos toda esta suma y nos da como resultado 1225. Ahora tengo que eliminar esta parte que está al cuadrado. La forma de eliminarlo es aplicando raíz cuadrada, y entonces tenemos raíz cuadrada de 1225, lo que nos da como resultado que A es igual a 35, y como estamos trabajando en metros, pues metros. Así pues ya tenemos el primer valor que teníamos que encontrar. Entonces lo que nos queda es calcular el valor de C y el valor de B. Por ejemplo, el valor de C lo puedo calcular aplicando el teorema del seno, y el valor de B puedo calcularlo aplicando esta fórmula que pues también ya se ha mencionado antes, que B es igual a 180 menos A menos C. Entonces para calcular C vamos a aplicar esta fórmula, y tenemos entonces que el seno de C es igual, el valor de C minúscula es 25, el cual se va a multiplicar por el seno de A mayúscula, que sería seno de 60, dividido el valor del A minúscula, que sería 35. Toda esa expresión la puedes escribir en la calculadora así: 25 por seno de 60
dividido 35 y te va a dar que el seno de C es igual a 0.6185. Para calcular el valor del C, entonces pues ¿qué es lo que vas a hacer? Pues dependiendo de la calculadora que tengas, ya bien sea Shift seno o A seno, te dejo por aquí un video explicando eso. Y entonces encontramos que el valor de C es 38.266. Encontramos así el valor de la letra C. Ahora, para calcular el valor de la letra B, pues qué pena si de pronto aquí quedó como en desorden, es decir, de aquí paso acá y de aquí paso aquí. Entonces el valor de la letra B será igual a tener 180 menos A menos C, y entonces B es igual a 180 menos el valor de A mayúscula, que es 60, menos el valor de C, que es 38.2066, y encontramos que B es igual a 81.7934 grados. De esa manera, pues entonces ya encontramos el último valor que nos hacía falta encontrar. Ya encontramos el C aplicando teorema del seno, encontramos el B aplicando este teorema y pues hemos finalizado nuestro ejercicio. Muchísimas gracias por ver este video.